Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por asistir a Isabel Ayala, directora general de Asistencia Sanitaria, a Cesión Carreño, concejala de Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, Carmen Gil, presidenta de FANDIF, Xavi Caballero, vicepresidente de FANDIF, presidente de la Asociación de Fibrosquística, compañeros de la Junta de Gobierno del Colegio de Fisioterapeutas, compañeros fisioterapeutas y demás. Bienvenidos a esta jornada que hemos organizado dentro de la primera semana regional de la fisioterapia en la región de Murcia, con motivo del Día Mundial, el 8 de septiembre, el viernes que viene. Hemos considerado que, junto con el Ayuntamiento, realizar estas jornadas de la mano de dos compañeros nuestros, María José y Jorge, para poner en valor de nuevo la fisioterapia dentro del ámbito de la educación, de la juventud, de los mayores y de la discapacidad. Bienvenidos y le doy paso a Isabel Ayala, que una vez más le agradezco que esté aquí con nosotros. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, sobre todo agradecer a Ángeles por invitarme a compartir un ratito aquí con vosotros y poder inaugurar estas primeras jornadas regionales de fisioterapia, que seguro que no son las últimas. Por supuesto, saludar a los dos ponentes que estarán con vosotros esta tarde y saludar a todos los asistentes aquí porque habéis cedido un poco de vuestro tiempo para compartir estas experiencias y aprender un poquito más de la fisioterapia que tanto nos ayuda en el día a día y, como hemos comentado Ángeles y yo, por el que cualquiera de nosotros pasa en cualquier momento de nuestra vida por un fisio. Es para mí una satisfacción poder compartir unos momentos con todos vosotros para transmitiros el apoyo de la institución a la que yo represento, el Servicio Murciano de Salud, hacia unas jornadas como las que inician su andadura oficial hoy. La fisioterapia es una actividad sanitaria que está directamente conectada con la necesidad constante de formación. Por un lado, así nos lo exige nuestro entorno, nuestros pacientes, pero por otro lado, este interés por conocer y compartir las nuevas técnicas, procedimientos, avances que se realicen en esta materia forma parte del espíritu de cualquier profesional de las ciencias de la salud. En este sentido, el Servicio Murciano de Salud, como no puede ser de otra manera, apoya decididamente este tipo de reuniones, por cuanto el intercambio de conocimientos técnicos y avances va a contribuir sin duda en la mejora de la asistencia a nuestros pacientes, que es el objetivo de cualquier profesional de la salud. En particular, y en lo que respecta a la actividad de los fisios, está claro que tiene cada vez más presencia en la sociedad. El papel del fisioterapeuta tiene cada vez más importancia, ya que han sabido dar respuesta a las necesidades cambiantes de una sociedad dinámica. La fisioterapia, como prestación pública, se ha sumado a este interés creciente y, aunque queda mucho por hacer, las plantillas de profesionales de esta categoría que desarrollan su trabajo en el Servicio Murciano de Salud han aumentado en los últimos años hasta los 328 que tenemos en la actualidad. Un ejemplo más de la importancia a la que se le da a la fisioterapia en la Consejería de Salud es el papel destacado que presentan los fisios en la estrategia de mejora de la atención primaria presentada en marzo de este año, en el que está previsto ascender el número de profesionales de fisioterapia en nuestros centros sanitarios en 27, en los que estarán ofreciendo su papel en los centros de salud de nuestra región. En cuanto al ámbito privado, reconocer que este colectivo también ha sabido crear una amplia red de establecimientos, de modo que toda la población de la región de Murcia tiene un servicio de fisioterapia fácilmente accesible y de calidad, que por otra parte supone un apoyo fundamental al sistema público, ya que una infinidad de los procesos que tenemos que atender no se entendería una atención integral si no fuera gracias a la ayuda de los fisioterapeutas. En cuanto a los actos de la Semana de la Fisioterapia, reúnen un conjunto de actividades muy variadas e interesantes por los temas que se van a tratar. Es un programa intenso que revela el gran interés que tiene vuestra profesión por participar y por compartir las distintas experiencias en vuestra actividad diaria. Siguiendo esta línea, está claro que estas jornadas van a ser un éxito año tras año. Por ello, os animo a que continuéis con la organización de las mismas en años sucesivos, de modo que constituya un incentivo para la concienciación y el desarrollo de la fisioterapia. Quisiera, para finalizar, felicitar de nuevo a los organizadores, a Ángeles como presidenta del Colegio Oficial por el esfuerzo realizado
y a los ponentes por compartir sus experiencias y conocimientos con todos nosotros, y finalmente, de nuevo, a todos los asistentes por dedicar una parte de su tiempo a mejorar su día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tus palabras desde todo nuestro colectivo. Vamos a dar paso a la primera ponente, María José Sánchez Blázquez. Ella tiene una amplia experiencia laboral y docente en fisioterapia infantil y psicomotricidad. Trabaja como fisioterapeuta pediátrica en atención temprana de la zona del noroeste y de Cejín, de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma desde hace más de 25 años. No quisiera dejarme sin mencionar que, bueno, damos dentro de este marco, ¿no?, de la Semana Regional de la Fisioterapia, nuestro lema que ponemos en valor, la fisioterapia contigo cuando más lo necesitas, donde acercamos esta disciplina a toda la sociedad. Bueno, sin más demora, te doy la bienvenida, María José. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer al Colegio de Fisioterapeutas que me haya dado la oportunidad de poder hablar esta tarde a todos vosotros sobre fisioterapia en educación. Y bueno, pues en primer lugar mi idea es daros unas pequeñas pinceladas sobre qué es la fisioterapia en educación y luego posteriormente hacer un abordaje un pelín más amplio sobre higiene postural, ¿vale? Para que os llevéis unos tips, unos consejos para que podáis aplicar en casa a vuestros alumnos, a los que sois profesores o si sois funcionarios en vuestro puesto de trabajo. Bueno, comienzo la charla, se llama Fisioterapia en Educación. Soy María José, como ha comentado Ángeles, y soy fisioterapeuta pediátrica. Trabajo en un equipo de orientación educativa y psicopedagógica de atención temprana, es decir, atiendo a los niños desde 0 hasta los 3 años en el noroeste de Cejín. Entonces, quería en primer lugar que supierais qué es un fisioterapeuta en educación. Hay diferentes conceptos: fisioterapeuta escolar, fisioterapeuta pediátrico, fisioterapeuta educativo. Estamos en educación desde los años 80 aproximadamente y cada vez nuestro perfil profesional es mucho mayor y se considera y se tiene en cuenta mucho más en el ámbito educativo. Al principio se nos llamaba fisioterapeutas escolares, pues porque era un fisio que trabajaba en un cole, ¿vale?, en el ámbito educativo. Algunos nos confunden con los fisioterapeutas pediátricos. Yo sí que soy fisioterapeuta pediátrica porque he hecho un máster en pediatría, ¿vale?, pero no significa que necesariamente tenga que trabajar en un colegio, ¿vale? Por lo tanto, sería fisioterapeuta pediátrica y fisioterapeuta educativa. ¿Cómo debemos de llamar al fisioterapeuta? Fisioterapeuta educativo. ¿Por qué? Porque lo que pretende no son objetivos sanitarios, sino lo que queremos conseguir con nuestros niños es conseguir objetivos educacionales, ¿vale? Por eso nos llamamos fisioterapeutas educativos, que podemos ser o no fisioterapeutas pediátricos en función si has hecho la especialidad o no la has hecho, ¿vale? Entonces, una vez que he matizado un poco los diferentes conceptos, me gustaría que supierais a qué pertenecemos. Funcionalmente pertenecemos a función pública de la comunidad autónoma, pero estamos adscritos funcionalmente a la Consejería de Educación y somos personal no docente, donde hay fisioterapeutas. Hay fisioterapeutas, o sea, estamos dentro de lo que son los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de atención temprana, y los fisios que estamos ahí, que soy yo, por ejemplo, vamos y atendemos a los niños con diversidad funcional de las escuelas infantiles, es decir, desde 0 hasta 3 años. Pero en la Consejería de Educación también hay fisioterapeutas que pertenecen a lo que se denominan los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de sector, ¿vale? Estos fisioterapeutas
atienden a los niños que van a los colegios de educación infantil y primaria y también a los niños que luego pasan a la etapa del instituto, ¿vale? O de formación profesional. Y también hay fisioterapeutas que no están en los equipos porque directamente pertenecen a los centros de educación especial, ¿vale? Y atienden al alumnado que va a esos centros. Por lo tanto, bueno, ya tenéis una idea de dónde estamos en la Consejería de Educación y dónde podéis encontrarnos y dónde desarrollamos nuestra función. ¿Qué es lo que realizamos? Realizamos un montón de funciones, pero no me voy a poner a detallarlas. La principal, ¿cuál es? Es que detectamos al alumnado con diversidad funcional, es decir, evaluamos a la población de los centros escolares y vemos qué niño tiene una necesidad en el ámbito motor o no. ¿Vale? Si detectamos esa necesidad, se le hace un dictamen de escolarización que lo que dice es que ese niño necesita recibir fisioterapia y, por lo tanto, cuando vaya a su centro educativo, tiene derecho a la atención del fisioterapeuta. ¿Y qué es lo que hacemos con estos niños de diversidad funcional? Pues los atendemos en sus centros educativos, pero no desde un concepto bioclínico, sino, como hablaré después, dentro del modelo biopsicosocial, porque lo que queremos, he dicho antes, el fisioterapeuta educativo era el que quería conseguir objetivos educacionales. Por lo tanto, nosotros, nuestra misión principal es atender a estos niños para poder facilitar el acceso al currículum educativo, ¿vale? ¿Junto con quién lo hacemos? Junto con todo el equipo educativo. Aunque no somos personal docente, formamos parte del equipo docente que atiende a ese niño, ¿vale? Al PT, al maestro de audición y lenguaje, al orientador, al tutor, al resto de especialistas que lo atienden, ¿vale? Y bueno, como hacemos muchísimas más funciones de las que os he dicho, nuestro colectivo elaboró un vídeo hace 1 año o 2 años aproximadamente porque teníamos la necesidad de que la gente supiera qué es lo que hace un fisioterapeuta educativo. Nuestros amigos, nuestras parejas, nuestra familia no saben muy bien qué hace un fisioterapeuta educativo. Entonces intentamos hacer un vídeo muy cortito de 1 minuto para que la gente preste atención, porque si no pierden la atención, para que se hiciesen una idea de qué es lo que hace el fisioterapeuta en el cole. Vale, os lo pongo. Somos un apoyo educativo. Trabajamos en equipo con todos los profesionales que intervienen con el alumno. Intervenimos en todos los entornos escolares y etapas educativas. Identificamos las barreras con las que se encuentra el alumno y orientamos para eliminarlas. Nuestra evaluación e intervención se basa en la evidencia científica. Además, adaptamos y perfeccionamos materiales. Estimulamos el desarrollo motor. Innovamos, creamos, usamos la imaginación y el juego. Trabajamos con la familia para extrapolar el aprendizaje a su entorno natural y les acompañamos emocionalmente. Enseñamos educación para la salud en los centros educativos y también realizamos prevención y estimulación en escuelas infantiles. Chulo, ¿verdad? Vale. Bueno, pues, ¿cuál era nuestra idea? Supongo que los que no conocéis al fisioterapeuta educativo, pues quizá tenéis una idea, que es lo que hacíamos cuando yo he estado hablando de que estábamos con niños, os hacíais o imaginabais al fisio en una sala de fisioterapia, haciéndole un masaje al niño, moviéndole el pie,
¿vale? Ese tipo de cosas. Si os habéis dado cuenta, eso no es lo que habéis visto en el vídeo, ¿vale? Por lo tanto, la idea era que vieseis que la neurociencia y la evidencia científica nos han dicho cómo tenemos o cómo debe de ser la práctica en fisioterapia y en educación para que sea más efectiva. Por lo tanto, hemos hecho un cambio en el modelo de intervención, que es distinto al que se hace en sanidad o al que se hace en una clínica de fisioterapia privada, ¿vale? Por lo tanto, os voy a dar unas pequeñas pinceladas de ese cambio en el modelo, que es importantísimo para poder entender nuestra función. Es el cambio del modelo bioclínico al modelo biopsicosocial. ¿Y por qué sucede esto? Pues fundamentalmente por tres hitos muy importantes: por la evolución en el concepto de discapacidad, por las aportaciones y todos los estudios que nos está diciendo la neurociencia y por los cambios que han sucedido en las políticas educativas en los últimos 40 años, ¿vale? Desde que estamos en los coles. Os desarrollo el primero de forma muy sencilla. Los que somos fisios de educación sabemos que el abordaje es muchísimo más complejo de lo que os voy a decir. Primero, hay una evolución en el concepto de discapacidad. En los años 80 está la clasificación internacional de la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. Si os dais cuenta, 4 conceptos muy lineales y, si os dais cuenta, todo basado en lo clínico. Hablo de enfermedad, de deficiencia, de discapacidad, de minusvalía. Me estoy fijando solamente en el componente negativo. ¿Qué es lo que sucede? Que los que trabajamos con la discapacidad nos damos cuenta que esta forma de abordar la discapacidad le faltaba algo, ¿vale? Por lo tanto, se crea una nueva clasificación, como veis, mucho más completa, mucho más amplia y donde todos los conceptos están interrelacionados entre sí. Antes trabajábamos en lo que sería aquí la condición de salud, que es la enfermedad, y la estructura y la función, es decir, estábamos estirando músculos, potenciando, bajando el tono, intentando que los reflejos primitivos no apareciesen. Ahora, ¿qué es lo que dice la CIF? Que en vez de estar ahí siempre, todo el rato, tenemos que trabajar en la actividad y en la participación del niño, ¿vale? Es decir, si yo estoy en el cole, tengo que ver dónde hay una dificultad. En el aula de música el niño no puede tocar la flauta. ¿Qué puedo hacer como fisioterapeuta? ¿Puedo adaptarle esa flauta? ¿Puedo poner un vendaje funcional o neuromuscular para que toque mejor esa flauta? ¿Vale? Lo que quiero es conseguir la actividad, no reducir el tono. Y de esa manera el niño puede participar con el resto de sus compañeros. Y además el análisis es mucho más amplio, porque si veis, habla de factores ambientales y de factores personales que hay que analizar. Los factores ambientales y personales pueden ser una barrera. El fisioterapeuta tiene que ver si hay barreras en ese entorno, ¿vale? Hemos visto unas escaleras, que sería una barrera física, pero, por ejemplo, una familia también puede ser una barrera. Si es muy sobreprotectora y no le deja que sea independiente, habría también que analizar a la familia o al niño. Imaginaos un niño con una escasa tolerancia a la frustración, que enseguida, cuando algo no le sale, se enfada, ¿vale? Entonces habría que trabajar también esa tolerancia a la frustración para conseguir los objetivos educacionales. Simplemente quiero que veáis que el abordaje es mucho más amplio que centrarnos solo en estructura y en función, como hacíamos antes. En segundo lugar, la neurociencia nos está bombardeando con que hay que intervenir de otra forma, ¿vale? Estas serían algunas de las teorías. Os he explicado la CIF, por ejemplo, pero estaría, por ejemplo, la teoría de sistemas dinámicos, que es todo este esquema que se ve arriba junto al epígrafe. Si veis, hay una parte que pone sistema nervioso central. Antes, ¿qué hacíamos? Estábamos trabajando siempre a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué dice la neurociencia? Que el sistema nervioso central es solo un subsistema junto con otros muchos, ¿vale? Que hay que tener en cuenta, sobre todo a nivel escolar, cómo es su nivel cognitivo, cómo es su atención. Si un niño no presta atención al movimiento que yo quiero que aprenda, no va a haber aprendizaje, ¿vale? Si no está motivado para aprenderlo, tampoco va a aprender ese movimiento motor. Y si no quiere repetirlo una y otra vez, no hay experimentación, las conexiones neuronales no se conforman y tampoco hay aprendizaje motor. Por lo tanto, vuelvo a no centrarme solo en el sistema nervioso central, sino que tengo que tener en cuenta un montón más de componentes. Lo mismo sucede con el concepto E al cubo o con el abordaje. Antes era el terapeuta o el fisioterapeuta en este caso el que decidía qué es lo que había que trabajar y cómo hacerlo. Desde este nuevo modelo bioclínico social
hay que tener en cuenta a las familias y hay que tener en cuenta al niño para plantear objetivos, ¿vale? Si los tenemos en cuenta, la neurociencia dice que conseguimos mejores resultados. Y, por supuesto, entornos enriquecidos. Por ejemplo, si tengo un niño con un retraso motor, con una barrera en su entorno familiar, si yo le digo a la familia que lo apunte a una escuela infantil, será un entorno enriquecido que va a conseguir que mejore su función motora, ¿vale? Y que ese retraso motor evolucione. Y por último, el cambio en las políticas educativas. Hemos pasado del modelo segregacionista, donde los niños estaban en colegios de educación especial, los niños con diversidad funcional, luego al de integración y ahora estamos en el modelo de la inclusión. Es un modelo donde la diversidad funcional se incluye, es una escuela para todos, ¿vale? Y donde el profesional es un agente impulsor para que consiga participar en educación, ¿vale? En los objetivos educacionales y junto con el resto de sus compañeros. En este modelo no nos fijamos en las deficiencias, nos fijamos en las fortalezas del niño y tenemos en cuenta a la familia y al niño, ¿vale? Bueno, entonces era un poco pues que veáis cómo hemos ido evolucionando de ese modelo bioclínico, donde se tienen menos cosas en cuenta y están disgregadas al modelo biopsicosocial, donde hay muchos más factores a tener en cuenta y donde todos están interrelacionados entre sí. ¿Bien? Bueno, entonces os he explicado qué somos, dónde trabajamos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Y ahora la charla en sí se centra en una de nuestras funciones, porque os he dicho que teníamos muchísimas, que sería la promoción de la salud en el entorno educativo. ¿Cómo el fisioterapeuta puede intervenir en ese entorno educativo? Bueno, estamos viendo que cada vez más los niños se quejan de dolor de espalda e incluso cuando llegan a edades como la adolescencia, el porcentaje de niños que se quejan de dolor de espalda es igual que al porcentaje de adultos que tienen dolor de espalda. Por lo tanto, es un problema muy importante. ¿Cómo podemos abordarlo los fisioterapeutas? Pues dentro del entorno educativo, haciendo campañas de promoción de la salud, ¿vale? Y para ello, el Colegio de Fisioterapeutas aporta su granito de arena y nos ayuda con la campaña de fisioterapia e higiene postural preventiva en la edad escolar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estas jornadas de formación y de información? No solamente informamos al alumnado, sino que tenemos que formar al profesorado para que sepa qué es lo que tiene que hacer y tenemos que informar también a las familias. Como la higiene postural es algo muy amplio, ¿vale? Me voy a centrar solamente en hablar sobre 4 cosillas, ¿vale? La postura, la mochila, el uso de las nuevas tecnologías y la actividad física. En cuanto a postura, ¿qué consideraciones son muy importantes para tener en cuenta y que tenemos que conocer para ayudar al alumnado durante su jornada escolar? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues el profesor y el niño tienen que saber cuál es la sedestación adecuada del niño y es como la que está en la imagen. Si os dais cuenta, los pies tienen que estar completamente apoyados en el suelo, las rodillas y las caderas a 90 grados, la espalda completamente apoyada en el respaldo y el ancho o el fondo de esa silla no debe de ser mayor de la longitud del fémur, ¿vale? Porque luego veremos cómo se sientan mal. Entonces, tenemos que saber que esa es la posición adecuada y como maestros tenemos que ver si la mesa, el mobiliario y la silla son adecuados para ese niño, porque como sabéis, según van pasando la etapa educativa y las clases, va aumentando el tamaño de la silla y de la mesa, pero los niños no crecen todos iguales. Entonces, si sobre todo en primero de primaria ves que la mesa es excesivamente grande, pues o bien coges mobiliario si sobra de infantil o bien tienes que adaptarlo, ¿vale? ¿Cómo lo adaptamos? Lo veremos ahora poniéndole un reposapiés. Muy importante también, aparte de que sepamos cómo tenemos que sentarnos bien, es que una postura mantenida más de 1 hora, aunque sea una postura muy buena, no es saludable, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacer o promover los cambios posturales de forma frecuente. Y para ello, ¿qué se propone? Pues la realización de los descansos activos. ¿Qué son los descansos activos? Los descansos activos
son pues entre clase y clase o dentro de la propia clase, cuando se están haciendo actividades, se le proponen a los niños unas pequeñas actividades de movimiento de unos 2-3 minutos, ¿vale? Por ejemplo, esto en infantil sobre todo y en primaria es mucho más fácil de llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, pues hacen musicogramas. Le ponen una partitura donde la nota musical se combina con una imagen y conforme van haciendo esa música tienen que hacer ese movimiento. O, por ejemplo, hay dados de movimiento, los tiran y tienen que hacer ese ejercicio, ¿vale? Entonces, esto serían los descansos activos, para no estar continuamente durante toda la jornada escolar con esa postura, con esa sensación, por muy buena que sea y por muy bien que lo estemos haciendo. ¿Qué más cosas os voy a comentar? Os voy a comentar también sobre el uso de la mochila, que también es muy importante. Consideraciones a tener en cuenta. Lo principal es, si convence al niño para que vaya con su mochila en silla de ruedas, con ruedas, una mochila de ruedas, pues muchísimo mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque no va a cargar absolutamente nada de peso en su espalda, pero puede suceder, sobre todo cuando son más mayores, que no quieren llevar esa mochila de ruedas porque es de pequeño, ¿vale? Entonces os voy a decir después qué consideraciones en cuanto a peso y a tamaño tenéis que tener en cuenta. Si decido o convenzo a mi nene para que vaya con su mochila de ruedas, ¿qué consideraciones tengo que tener en cuenta? Bueno, pues que voy a tener dificultades. Si va arrastrando la mochila, lo mejor es que lo haga hacia adelante, ¿vale? Igual que los carritos de la compra, antes siempre los llevábamos todos hacia atrás, arrastrándolos, y ahora ya se han inventado y van hacia adelante, y ¿qué vemos? Que es mucho más fácil. Tenemos que arrastrar mucho menos peso y además nuestra espalda está bien posicionada. Pues con las mochilas exactamente igual, ¿vale? En vez de arrastrarla, que la espalda se va torciendo, se empuja. Si el niño no quiere empujarla, le enseñamos a llevarla bien. ¿Y cómo es? Como está en la imagen puesto, ¿vale? La mano tiene que estar justo a nivel del muslo, ¿vale? Para evitar esa torsión de la espalda. ¿Qué problemas tenemos cuando va nuestro niño con esa mochila? Que en la subida, por ejemplo, y bajada de escaleras del colegio, tienen o está la posibilidad de que haya una caída o que choquen con otro niño. ¿Qué es lo que pueden hacer? Hay mochilas que ya llevan sus tirantes, pues se ponen sus tirantes y suben con su mochila, ¿vale? Y ya no habría ningún problema. ¿Que no tienen tirantes? Pues la cogen, ¿vale? Y se la ponen en el pecho y suben con esa mochila en el pecho lo más cerca posible, que así es como más se protege la espalda. Pero bueno, puede resultar también que nuestro niño o nuestro adolescente, sobre todo, no quiera llevar esa mochila de ruedas. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Pues el peso, ¿vale? El peso de la mochila es importantísimo. Un niño no puede cargar más del 10% de su peso corporal, por lo tanto, si pesa 30 kilos, no puede llevar más de 3 kilos en esa mochila. Y también es muy importante el tamaño. Como veis en la imagen, el tamaño no puede ser mayor que la espalda de ese niño. Debe de ajustarse bien los tirantes para que la mochila esté completamente pegada a lo que es la espalda, los tirantes bien ajustados y equilibrados, porque si no cargarían el peso en un hombro o en el otro hombro. Cuando yo meto el material escolar, lo que pesa más lo pongo siempre más pegado hacia la espalda y lo que pesa menos, como los estuches y demás, lo pongo más hacia adelante. Y si llevan bolsillo, intentar equilibrar el material entre un sitio y el otro, porque si no, vamos desequilibrando la espalda lateralmente, ¿vale? Bueno, estas serían las consideraciones a nivel de la mochila. Y cómo podemos, si somos profesores o maestros, o también los papás, ayudar, pero bueno, sobre todo son más medidas para los maestros y profesores, para mejorar esa carga de peso que tienen que llevar sí o sí en sus mochilas. Pues, por ejemplo, le pueden permitir dejar material en el aula, ¿vale? Para que no tengan que transportarlo todos los días a casa. O, por ejemplo, si son más pequeños, en vez de utilizar siempre una libreta para cada asignatura, pues decir que utilicen una libreta para 2 o 3 asignaturas, porque realmente no la van a consumir entera. O cuando son un poquito más mayores, favorecer el uso de un archivador. De pequeños no, en primero o segundo de primaria no, porque se lían,
¿vale? Pero cuando son un poquito más mayores sí que se puede favorecer que lleven menos peso utilizando el uso de un archivador. Por supuesto, ¿cómo ayudamos también? Dándoles consejos para casa e informando a las familias de todo lo que os estoy diciendo a vosotros ahora mismo. Para estudiar, ¿qué consideraciones tengo que tener en cuenta? Bueno, pues muy importante la postura que os he dicho, ¿vale? Esos pies apoyados, las caderas y las rodillas bien posicionadas, la espalda pegada al respaldo. ¿Y qué puede suceder? Que sus pies no lleguen al suelo, ¿vale? Entonces, o bien le compro un taburete regulable en altura, o si esto no es posible, le pongo un reposapiés. Necesariamente no tiene que ser un reposapiés que compremos, podemos ponerle, por ejemplo, unos libros o una caja de zapatos, ¿vale? Simplemente la condición es que los pies estén completamente apoyados y que las rodillas y las caderas formen un ángulo de 90 grados. ¿Qué más cositas hay que tener en cuenta para estudiar? Cuando la altura de la mesa tiene que ser justo para que los antebrazos se apoyen y estén a una angulación de unos 90 grados en el codo, ¿vale? El uso del atril es fundamental. Aquí veis cómo la columna de este niño, la columna cervical, está completamente recta y la mirada está horizontalizada. Y luego veremos en el uso de las nuevas tecnologías qué es lo que sucede. Porque, sobre todo ahora que se hace ese sobreuso, si veis, esta sería una postura incorrecta, tanto si ponemos un libro como si ponemos una tablet o una iPad. Y esta postura que veis aquí, que parece inocua, está cargando a sus discos vertebrales 25 kilogramos, ¿vale? 25 kilogramos es casi el peso del propio niño, cargándolo en sus cervicales. Entonces, es importantísimo que también cuando utilicen las nuevas tecnologías, utilicen el atril si es posible, ¿vale? Y por último, para terminar mi exposición, os voy a hablar de la importancia de la actividad física para cuidar también nuestra espalda y nuestro cuerpo en general. Es muy importante, y como todos sabéis, aumentar la cantidad de ejercicio físico que realizan los niños. ¿Cómo se puede aumentar esa cantidad de...? Bueno, antes de eso decir, por ejemplo, que si me imagino un niño entre 5 y 12 años, que sería un niño que está en el colegio, la cantidad de actividad física que tiene que realizar sería de 1 hora diaria, ¿vale? 1 hora al día de actividad física, pero no cualquier actividad física. No me vale que se vaya a andar y que esté tranquilo. La actividad física que realice tiene que ser con una intensidad de moderada a fuerte. Es decir, tengo que correr, jugar a fútbol, saltar, ¿vale? Bailar, hacer algo que realmente me requiera un esfuerzo. Y además de esa hora diaria, 3 días a la semana para trabajar la fuerza, ¿vale? No significa que se pongan a hacer pesas, pero sí, por ejemplo, pues actividades de trepar, de tirar cuerdas, ¿vale? Donde se trabaje también la fuerza. Por lo tanto, estamos hablando casi de 9 horas de actividad física, que es lo que están diciendo los estudios ahora, que es saludable para nuestros niños. Entonces, bueno, eso sería a dónde tenemos que llegar y cómo podemos favorecer que hagan más actividad física nuestro niño. En el colegio, bueno, pues con esos descansos activos que os he comentado entre clase y clase o entre actividad y actividad, intentar que las unidades didácticas sean también activas, como os he dicho con el musicograma, ¿vale? El profesor de educación musical puede también trabajar la actividad física de esa forma. Favorecer los patios dinámicos, ¿qué significa? Que le pongamos o estructuremos o organicemos esos patios del recreo de tal manera que favorezca que el niño, en vez de estar sentado en el patio comiéndose el bocadillo, utilice parte de su tiempo en estar moviéndose. Como por ejemplo, pues se me ocurre que le pongamos pues una canasta de baloncesto o una mesa para que jueguen al ping-pong, ¿vale? Que no sea solamente el movimiento, el campo de fútbol. ¿Por qué? Porque al final los que juegan al fútbol ocupan todo el espacio y el resto de niños no pueden moverse. Entonces, o hacemos fútbol un día sí y otro no, o reducimos el espacio de ese juego de fútbol, ¿vale? Para que los demás en esos patios dinámicos puedan moverse. Y bueno, pues todo esto, informar también a las familias de la importancia de mejorar esa actividad física. ¿Qué les decimos a las familias también? Pasamos muchísimo tiempo jugando a la videoconsola, con el móvil o con la televisión, que
aportan muy pocos beneficios físicos y aparte se está viendo que causa a nivel cerebral pues, muchos problemas en las funciones ejecutivas de los niños, es decir, en la capacidad sobre todo de concentración, ¿vale? Y versus a estar, como os he dicho, muchísimo mejor que esa familia favorezca que realicen actividades deportivas y que favorezca el juego al aire libre, ¿vale? Y bueno, pues he intentado daros una idea de que la fisioterapia en educación, cuál es una de nuestras funciones en cuanto a prevención y la importancia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra postura y nuestra salud. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta o algo que queráis comentar? Los fisioterapeutas. No se oye, sí. Los fisioterapeutas yo creo que lo tenemos claro. Sí, yo es verdad que tengo un poco de duda con el tema de la mochila, porque cuando hicimos la formación este año nosotros justo sabemos lo contrario y me voy un poco con duda. Entonces, mochila de carro la recomiendas en principio para todos los niveles y a todo el mundo, y el que no sea mochila. Sí, porque no lleva ese peso ya en la espalda de base. Ya le estás quitando esa carga. ¿Vale? Nosotros justo la idea que nos dieron si puede llevarlo ahí, y el aquel que no, era como la excepcionalización. Vale, lo que sí que tienes que tener en cuenta que los beneficios son si la empujan, ¿vale? Si la llevan... ¿Tengo que repetir otra vez? Si llevan esa mochila, si arrastran esa mochila, no es tan beneficioso, ¿vale? Entonces tendrían que empujarla. Para ¿Pero existen los carros de empujar? Es porque yo no los he visto. Sí, la misma mochila la puede empujar hacia adelante. Vale, que no frena. Es que los que Vale. yo hasta donde llegaba es verdad que eran como que iban frenando todo el tiempo. Nada, pues ya está, solo era eso. Gracias. A ver, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? A mí me surge la duda, los fisioterapeutas que trabajáis en educación, que estáis en los centros educativos, ofrecéis este tipo de información, este tipo de charlas a todo el equipo de profesorado. Vale, aquí depende un poco. Nuestra función principal no es esa, que es atender a los alumnos con diversidad funcional. Entonces depende un poco del fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque la Consejería de Educación no nos da unas horas específicas para hacer esto. Entonces, si el fisioterapeuta puede organizarse, realiza estas charlas. Si no, no las realiza. ¿Y crees que sería posible si la consejería permitiese esas horas, que me imagino que, no sé, 2 o 3 horas mensuales para este tipo de formación? ¿Crees que sería posible, dado la estructura y dado el funcionamiento hoy en día? Yo creo que es totalmente posible que la consejería haga eso, porque simplemente te libera un par de horas de tus funciones y ya está. ¿Qué acarrea esto? Pues a lo mejor habría que contar un fisio más o 2, ¿vale? Porque si yo de mis 40 horas dedico 2 ya no a atender a niños, sino a hacer esta función, y el otro fisio otras 2 y el otro fisio otras 2, al final pues lo que se necesitan son más fisios. Pero sería lo ideal, claro. De hecho, no solo esto, pedimos ese horario para hacer muchas más cosas. Por ejemplo, para detectar trastornos en el desarrollo de la coordinación, haciendo actividades con los niños en el aula, por ejemplo, de 5 años o a los 8 años, con un protocolo, tú puedes detectar si ese niño tiene un trastorno en el desarrollo de la coordinación, porque tú no le vas pasando escalas a todos los niños, solamente a aquellos que te derivan, ¿vale? Entonces así sería un cribaje, entonces sería espectacular. Pero claro, no nos dan todas esas horas que pedimos para hacer todas las funciones que puede hacer un fisioterapeuta. Desde el Colegio de Fisioterapeutas haremos todo lo posible. Estaremos encantados como colectivo porque lo estamos reivindicando muchísimos años. Lo sé. Pues muchas gracias por tu presentación, gracias por tu tiempo, y vamos a dar paso a Jorge Martín Campoy. Vale, voy a intentar ponerle la ponencia ahora. Ya lo tengo. Él es experto en el abordaje neurológico del niño y del adulto,
trabaja en FANDIC desde hace más de 13 años, perdón. Lo voy a hacer aquí el abuelo. Y es fisioterapeuta de la Asociación Murciana de Hemofilia. Adelante. Vale, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al colegio que haya pensado en mí para hacer esta charla en la primera semana de la fisioterapia que se celebra en la región de Murcia. Y bueno, me dijeron que hablara un poco sobre la discapacidad y las personas mayores. Y la verdad que bueno, que es un ámbito en el que me siento bastante cómodo porque llevo desde que terminé la carrera trabajando en este campo, y entonces quería dar unas pinceladas que creo que son bastante interesantes para la sociedad, sin entrar mucho en el protocolo de fisioterapia y en técnicas manuales o de ejercicios concretos para la población, pero sí que es interesante que de cara a lo que nos viene en los próximos años y en este siglo, pues que tenemos que tener en cuenta y estar preparados. Bueno, como ha dicho Ángeles, trabajo en FANDIC CENFE Murcia, que es la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Me veo obligado a hablar de esto porque creo que es muy interesante también saber conocer un poco cómo funciona el mundo asociativo, y durante la charla también hablaré un poco sobre eso. Lo primero que quería poner un poco en el contexto es hablar un poco de la demografía. Hace unos años tuve la suerte de acudir a una charla de María Trinidad Herrero, que es la presidenta del Instituto de Envejecimiento de la región de Murcia, y nos dio una charla muy interesante en la que nos habló del problema demográfico que va a tener no solo España, sino a nivel Europa, incluso en el mundo, del envejecimiento. Tenemos una población que tiende a envejecer y tenemos poca gente que nazca. Entonces, ahí veis la curva, ahora mismo está en niveles a la mitad más o menos, y esa curva refiere al denominado baby boom, que tuvo lugar entre el 1957 y 1977, en el que hubo muchísimos nacimientos. Nacieron casi 14 millones de niños. La televisión todavía no funcionaba bien en España y la gente pues tuvo muchos hijos. Pues nos sonarán familias con muchos hermanos, bueno. Pero ¿qué pasa? Que esa gente en unos años va a llegar a la edad adulta, será mayor de 65. Entonces, la curva se va a invertir totalmente. Está previsto que para el 2050 la curva sea un triángulo inverso. O sea, lo que está en el medio estará arriba del todo, y el pico más bajo será la natalidad, porque la natalidad cada vez nace menos niños. Entonces eso va a ser un problema, ya que 1 de cada 4 personas en 2050 será mayor de 65 años. Y entonces llegará un momento en el que una persona, un joven tendrá que atender a cada 2 adultos. Entonces, claro, si no prevenimos eso del envejecimiento, llegará un momento en el que va a haber gente que va a ser posible no atender, o sea, no se podrán atender a tanta gente. No habrá residencias suficientes para tanta población también, y ni siquiera habrá profesionales que se dediquen a atenderlos. Entonces, hay que empezar a trabajar ya. Pues no sé, a nivel regional y a nivel nacional se están haciendo programas de fomentar la natalidad, intentar revertir ese triángulo, pero de momento el triángulo sigue hacia ese boom demográfico que va a haber, y bueno, pues es interesante pues conocer esto para prevenir precisamente y darle el valor a la fisioterapia que tiene en este aspecto, porque claro, los fisioterapeutas aquí tenemos mucho que decir.
que vamos a tener que necesitamos que las personas mayores sean fuertes, que no envejezcan como están envejeciendo actualmente, sino que tengan muchas herramientas, muchas más habilidades y estén más preparadas y entrenadas físicamente para tener un envejecimiento activo y dotarlos de las estrategias que necesitan para envejecer. ¿Vale? Bueno, entre los cambios fisiológicos del envejecimiento tenemos la pérdida de masa muscular, que se conoce como sarcopenia, una disminución de la fuerza y la potencia muscular, reducción de la velocidad al caminar, aumenta el riesgo de caídas. Nos encontraremos con pacientes o personas mayores de 65 años con falta de equilibrio y coordinación. Habrá una reducción de la capacidad para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria y luego eso generará una pérdida de la independencia. Y claro, si estamos diciendo que en el 2050 toda la población, o más del 25% de la población será población mayor de 65 años, pues empezamos a tener un problema y no pequeño, porque no vamos a poder dar abasto con las generaciones que vienen por detrás para atender a tanta población. Entonces hay que empezar ya a cambiar los hábitos de ejercicios, a intentar mover a la gente que está envejeciendo a que se muevan, a que sean un poco más activos. Vale, dentro de esto también hay que... dijo Troen en el 2003 ya que... Troen era un investigador sobre el envejecimiento y dijo que el siglo XXI iba a ser el siglo de la geriatría. O sea, en este siglo en el que estamos ya bienvenidos al siglo de la geriatría, porque llevamos muy poco recorrido, pero realmente hacia la mitad del siglo nos vamos a encontrar con un problema y no pequeño con el tema de la geriatría, ¿vale? Porque ya os digo que mucha población será, pues eso, en España aproximadamente 1 millón de personas tendrá entre 75 y 80 años y comenzará a sufrir alguna discapacidad, incluso dependencia, lo cual ya supone un reto sanitario a todos los niveles, no solo a nivel sanitario, sino económico, porque vamos a tener que buscar recursos para mantener a tanta población con tan poca gente productiva que trabaje, me refiero, laboralmente. O sea que a nivel económico será otra historia también. Y por eso nos tenemos que enfrentar al edadismo, porque tenemos que concienciar a la gente de que el ser mayor no nos hace más vulnerables ante ciertas situaciones que nos imponen por ser mayor. Ya pensamos que, bueno, que como esa persona es mayor, pues no va a poder hacer eso, pero hay que intentar cambiar un poco, no discriminar por edad, o sea, cambiar un poco esa forma de pensar y concienciar a las nuevas generaciones desde la infancia de esta realidad, porque esas generaciones a las personas mayores las van a necesitar también, porque necesitarán que cuanto más activos estén, menos dependientes serán y entonces podrán ayudarnos mejor muchas gracias, pues eso, a llevar una vida activa en todos los sentidos, incluso a nivel económico y a nivel pues social, ¿vale? Y entonces aquí vuelvo a recalcar que apostar por la figura del fisioterapeuta para un envejecimiento activo va a ser básico y va a ser fundamental para intentar mejorar todo el proceso de envejecimiento que nos viene. Y bueno, como uno de los lemas de nuestra Junta de Gobierno es más fisioterapia, más salud, pues me parecía un buen momento para añadirlo. Además, de esta semana tenemos también el Contigo cuando más lo necesitas y ahora empieza a ser el momento del siglo de la geriatría y ya estamos necesitándolo. Vale, por otro lado, y centrando un poco la charla en la región de Murcia, pues me gustaría destacar la Ley 39 de 2006 de la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, en la que se establecen unas prestaciones económicas, por un lado, y luego también unos servicios. De las prestaciones económicas, pues he considerado que, bueno, esta no era la charla para hablar de esto, pero sí de los servicios. Y entre los servicios que ofrece esta ley están el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia, el servicio de atención residencial, el servicio de centro de día e incluso de noche y el servicio de prevención a la dependencia. En estos servicios
el papel de la fisioterapia vuelve a ser muy relevante, porque tenemos casi en todos los servicios, podría estar la figura del fisioterapeuta prestando servicio. Y aparte, existe también, por ejemplo, para el servicio de prevención de la dependencia, la figura del fisioterapeuta es uno de los componentes de los equipos de valoración de la dependencia. O sea, también ya estamos valorando a personas con dependencia, o sea, para ver si le dan la dependencia o no. Y teniendo en cuenta que este es el siglo de la geriatría, pues vamos a necesitar más profesionales sanitarios, fisioterapeutas, que se dediquen a esta labor, porque va a haber más gente dependiente. Por otro lado, el servicio residencial y que también es fundamental la figura del fisioterapeuta y los centros de día. Entonces, viendo un informe estadístico de la Consejería de Salud de aquí de la Consejería de Murcia, este fue del 31 de julio del 2023, o sea, es súper actual. Y pues aquí he destacado el municipio de Murcia porque estamos aquí en este municipio. Es una pena que no nos acompañe la concejala. Pero bueno, los centros de día ahora mismo atienden a 1.122 personas, que suponen el 8% de la población que ha pedido la prestación, y la atención residencial a unas 1.600 personas, hablando de servicio público. Luego habrá las concertadas pero a nivel público tenemos a 1.222 en centros de día y atención residencial 1.600, ¿vale? Que es bastante población. Aquí este es mi campo de trabajo, ¿vale? Yo trabajo en un centro de día de personas con discapacidad, de FANDIP, y desde allí siempre decimos que es un centro de vida, porque al final lo que trabajamos es que nuestros jóvenes, que es un centro de jóvenes con discapacidad, miren al futuro, porque esta gente que está con nosotros llevan pues 14 años, 13 años con nosotros y está envejeciendo. O sea, eran jóvenes con discapacidad hace 10 años. Fue el primer centro para jóvenes con discapacidad física de la región de Murcia y nos encontramos con que nuestros jóvenes ya no son tan jóvenes. Y tenemos mucho que decir ahí porque, claro, estas personas, cuando cumplan una edad, van a acabar en un servicio residencial, seguramente, porque sus familias son mayores y no van a poder atenderlos en casa. Y entonces ahí tenemos otro problema, porque si ya el sistema residencial está complicado en la región de Murcia, asumir un estilo residencial para personas con discapacidad que necesitan un servicio especial, porque ya no son la típica persona mayor que envejece fisiológicamente, sino que ellos ya tienen otras características asociadas a su discapacidad y encima el envejecimiento. Entonces, claro, para ello necesitamos cambiar, como ha dicho la compañera en la charla anterior, hemos cambiado un poco el paradigma del tratamiento y lo hemos enfocado a sacarlos de la camilla y a trabajar la fuerza y a trabajar pues con otro tipo de actividades de ejercicio físico terapéutico para fomentar lo máximo posible su autonomía personal, ¿vale? Entonces ahí podéis ver unas imágenes del centro de día que tenemos ahora mismo en la avenida del Palmar y bueno, pues hacemos sesiones de gimnasia, hacemos grupales, también sesiones individuales, etcétera. Quería también hacer un inciso en que la fisioterapia en el mundo asociativo es muy importante. Tenemos la suerte en la región de Murcia de contar con un tejido asociativo muy amplio y muy diverso también. Yo tengo la suerte de trabajar en FANDIP COCENFE Murcia, como he dicho antes, que engloba a estas asociaciones que veis ahí y en las que, pues, haciendo así una criba, aproximadamente, FANDIP cuenta entre todas sus asociaciones con más de 30 fisios. Fijaros también la importancia me vuelvo a referir, de la fisioterapia a nivel regional, porque aquí tenemos asociaciones que son de ámbito municipal, o sea, de ámbito local, pero también tenemos asociaciones de ámbito municipal, como la asociación de Yecla, la asociación de Jumilla, la asociación de Abarán, ¿vale? Tenemos también a DISMO, que está en Molina y engloba a todas las personas con discapacidad física de Molina. Bueno, también hay otras federaciones, está Plena Inclusión, que atiende también que tiene también un grueso de fisioterapeutas muy amplio, con Astrapace, con Fundown, bueno, tienen una serie
igual que los enfermos mentales. O sea, la enfermedad mental, salud mental, también tiene otra federación que también engloba muchos fisios, pero quizá por ser los que atienden a las personas con discapacidad física, FANDIC-COCEFE, pues bueno, cuenta con muchos fisioterapeutas que a su vez prestan un servicio que la comunidad autónoma no puede ofrecer en la sanidad pública. Porque muchas veces, pues, si la sanidad pública tuviera más disponibilidad o más disposición para atender a ciertos pacientes, pues igual las asociaciones se deberían dedicar a buscar otro tipo de estrategias de formación o de empleo, ¿vale? Pero actualmente, pues, gracias al mundo asociativo, muchas personas con discapacidad pueden estar atendidas, ¿vale? Esto sería muy amplio, podría explicar, bueno, por mi experiencia podría explicar muchas cosas, pero tampoco en la charla si no se nos paga. Bueno, entre las funciones del fisioterapeuta en centros de día y en residencias prácticamente es muy parecido. Lo que hacemos es valorar a cada usuario y personalizar su programa de tratamiento, con el fin de mejorar la autonomía personal y sus funciones físicas, mejorar y mantener o retardar la pérdida de fuerza, mantener y mejorar la función respiratoria, y coordinar y asesorar a la familia. Nosotros desde el centro de día, por ejemplo, acompañamos a las familias al médico. Hay familias que se sienten luego muy protegidas de que un fisioterapeuta vaya a un médico, a un traumatólogo, y se plantea ahí el fisio delante del traumatólogo con el fisioterapeuta. Eso da mucha fuerza cuando alguien va allí, el médico toma con mucho interés. Hay muchas veces que los médicos, por el ritmo de trabajo que llevan, no levantan la cabeza y ni siquiera ven al usuario, ¿sabes? Que como parece que no lo miran, pero que en el momento en el que el familiar dice, es que vengo con su fisioterapeuta, ya la cosa se pone en firme. No, a ver, no todos los médicos son iguales, pero es verdad que cambia un poco el formato. También tengo mucha experiencia en ese ámbito, entonces he visto de todo, ¿eh? No todo es tan bueno, pero he visto médicos que sí, otros médicos han dicho, ¿y usted qué hace aquí? O sí, pero bueno, o diciéndome, me han llegado a decir, lo que pretende usted venir aquí a que le mande rehabilitación en la Risaca cuando los que trabajan aquí en la Risaca no saben de fisioterapia. Le vas a hacer tú la fisioterapia mucho mejor que lo que hacen aquí. O sea, si eso se está vendiendo por ahí, eso no puede ser. Eso tenemos que cambiarlo. Porque un médico de la Risaca no puede hablar mal de los fisios de la Risaca. Y eso es una realidad. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por delante. Quería comentar que, bueno, para personalizar el tratamiento, el Colegio de Fisioterapeutas tiene, por ejemplo, una plataforma de ejercicios que se hacen para personalizar el tratamiento individualizado a cada uno de los usuarios. Yo en mi centro de día tengo una ficha y cada uno tiene su plantilla de ejercicios y pues cuando les toca conmigo hacer la actividad física, pues cogen su tabla y a veces lo hacemos juntos, otras veces les dejo la autonomía para que los hagan ellos, siempre supervisado, claro. Y bueno, y aparte también en 2021 se hizo una colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y en nuestro canal de YouTube hay unos vídeos, se hizo una campaña para mayores activos y hay 14 ejercicios para hacer en casa o en compañía de alguien. Bueno, pues se puede hacer ejercicios, son muy sencillos, pero que es lo que tenemos que empezar a promover porque yo digo que las personas mayores tenemos que fomentar que se muevan. Os he traído, para hacerlo un poco más ameno, os he querido traer un caso clínico. Este es un chico de nuestro centro, es un joven de 28 años que sufrió un accidente de moto, sufrió un daño cerebral adquirido y, bueno, tiene como una secuela una hemiplegia derecha. ¿Vale? Él es un paciente consciente, o sea, comprende todo lo de las órdenes y encima es muy colaborador y le encanta trabajar y cuándo me vas a coger y muy activo, ¿no? Y todo quiere saberlo para luego contárselo a su madre en su casa y me vas a pinchar agujas de punción seca, pues ¿cuántas me vas a pinchar? Dime cuántas me vas a pinchar, que se lo diga a mi madre, tú estás obsesionado con, o sea, le encanta. Y entonces, bueno, es un chico que solicitó un centro de día, entonces vino al nuestro, ¿vale? Le asignaron nuestro centro y él, pues bueno, desde que esta persona llega al centro, lo que hacemos es un plan, un PAP, que es un plan de atención personalizado. Se lo valora todo el equipo. Pues en el centro nuestro tenemos psicóloga, logopeda, terapeuta ocupacional, una trabajadora social y entonces todo el equipo lo valora y se plantean unos objetivos. Con todos se hace lo mismo, ¿vale? El mismo protocolo. Esos objetivos
se hacen como una programación anual. O sea, nosotros sabemos ya desde enero, o sea, perdón, desde septiembre, que es cuando empieza el curso, digamos, el curso escolar, sabemos qué vamos a hacer como por trimestre, como pasa en educación. O sea, el primer trimestre, el segundo y el tercero, yo ya desde septiembre ya sé qué objetivo voy a trabajar con este usuario durante todo el año. Aunque luego no lo cumpla o me lo modifique, porque cada circunstancia, cada paciente es un mundo, pero siempre hay una programación. O sea, yo sé que el martes 20 y tantos de diciembre voy a hacer esto. Y sé que en enero, tal fecha, desde septiembre ya lo tenemos controlado. Y luego se hace al final en junio, así, se hace una valoración anual, ¿vale? Y pues eso, que luego eso se juntan las memorias para la consejería y todo eso. He puesto este caso muy concreto porque, y lo he puesto aquí en amarillo, porque este chico ha solicitado una residencia. Es un chico que estaba encantado en nuestro centro, pero su padre falleció, la madre tuvo una caída y la operaron del hombro y ya se ha quedado sin poder levantar el brazo. Entonces, es un paciente que por su lesión pesa más de 100 kilos y no se puede mover en casa, la madre no puede manejarlo. Entonces tiene un problema ahora. Ahora tienes que mandarlo a una residencia, las plazas públicas están muy limitadas, es de urgencia porque la madre no puede con él. Entonces va a un centro, a una residencia privada que tiene que costear la familia y, claro, ¿qué pasa? Que allí no hay recursos para este chico porque está todo adaptado a las personas mayores que tienen un gimnasio muy obsoleto y no es el paradigma que necesitamos. Necesitamos que este chico haga pues lo mismo que está haciendo en el centro de día. A mí me da mucha pena que se vaya porque, claro, al final te vas allí, que es que la fisio que tienen allí no es porque sea mala, sino es que no tiene el recurso. O sea, en la camilla no entra. En la camilla que tiene en la residencia no entra. Necesitamos una camilla Bobat de estas de las grandes porque él en una camilla con 100 kilos y en una camilla pequeña no puede trabajar. Por desgracia. Entonces, ya ese es el primer recurso. Ya empezamos con esa problemática. Y teniendo en cuenta que toda la población va a seguir envejeciendo, pues tenemos que empezar a trabajar en las residencias, a que se muevan, a que cambien el paradigma, a que contraten a fisioterapeutas especializados, no solo en envejecimiento, sino también un poco en discapacidad, porque esto les va a llegar. Cuando no estén en nuestro centro de día, nosotros nos gustaría que pues eso, a ver si la posibilidad de que fueran todas, a mí me encantaría que todos fueran a la misma residencia después, que después del centro de día fueran todos a la misma residencia el día de mañana, porque sus familias pues se están viendo que ya se hacen mayores y no pueden atenderlos tampoco. Unos se quedarán con los hermanos, pero el que no tenga hermanos pues tendrá que ir a una residencia. Y entonces pues eso es un trabajo que Fandi también tendrá que, ¿verdad, Carmen? Vamos a intentar ahí a ver si conseguimos algún tipo de residencia que por pedir no sea. Bueno, por lo voy a incidir de nuevo que más fisioterapia, más salud. Necesitamos a la figura del fisioterapeuta, porque además es el único profesional sanitario capacitado para prevenir el envejecimiento mediante ejercicio físico con fines terapéuticos. O sea, hay muchos profesionales del ejercicio, pero para prevenir el envejecimiento y los procesos fisiológicos que conlleva, el fisioterapeuta es la figura sanitaria especializada. Entonces, esto también tenemos que meterlo en la cabeza a la población en general, ¿vale? Y para eso está el Colegio de Fisioterapeutas, para intentar dar visibilidad a esto. Hoy somos los que somos, pero a lo mejor la semana que viene o el año que viene seremos más. Bueno, entre las actuaciones del fisioterapeuta tenemos mejorar la movilidad, la fuerza, el equilibrio y la coordinación, el manejo del dolor, los ejercicios cardiorrespiratorios, la relajación. Ejercicios de movilidad, pues cualquier ejercicio que nos permita mover las articulaciones. Porque, bueno, pues moviendo las articulaciones vamos a prevenir que mantener el rango de movilidad articular. Para la fuerza, pues para evitar la sarcopenia, para estar activos. El equilibrio y la coordinación para prevenir las caídas. El manejo del dolor, porque vamos a tener problemas de artrosis con el envejecimiento y entonces pues hay que saber manejar ese dolor y el dolor se trabaja con ejercicio. Lo que pasa es que es una cosa que hay que intentar pues ir trabajando poco a poco. Ejercicios cardiorrespiratorios igual de importantes, también hacer ejercicios aeróbicos y ahora y ejercicios de relajación. En general, ejercicio físico terapéutico. Vale, y ahora os he traído algunas publicaciones científicas, ¿vale? Para que veáis que no me lo invento yo, o sea, que lo dice la ciencia, que no es que Jorge haya venido aquí a deciros que hay que moveros, no, es que lo dice la ciencia. Y hay esta revisión sistemática que es del 2021,
¿vale? Nos habla de que con un programa de ejercicios de equilibrio y con bandas elásticas, realizando entre 2 y 3 series de 8 y 15 repeticiones, fijaros que tampoco es una cosa que nos suponga mucho, una banda elástica, eso nos cuesta la caja de gomas, pues no sé si 4 euros, con ejercicios de bandas elásticas, 2 o 3 series de entre 18 y 15 repeticiones, podría mejorar la fuerza, el equilibrio y la coordinación en un paciente, trabajando la resistencia en un pacientes adultos, mayores de 65 años. Entonces, ¿a qué estamos esperando? A ponernos las pilas con esto. Hay que trabajar la fuerza, el envejecimiento tiene que ser un envejecimiento activo, no podemos dejar de movernos y hay que, pues eso, hacer cosas, porque al final a todo nos va a llegar y hay que, para tener mayor autonomía y mayor independencia. Este otro estudio, pues hizo una combinación de paciente adulto con sobrepeso y con osteoartritis, ¿vale? De la artritis también voy a decir luego unas pinceladas, pero bueno, como conclusiones, el envejecimiento y la osteoartritis se asocian a un alto riesgo de pérdida de masa muscular, lo que conduce a una discapacidad física. Y se ha comprobado que el ejercicio terapéutico aeróbico, o sea, es decir, bicicleta, estática, cinta andadora, ¿vale? El entrenamiento de la fuerza y la resistencia aumentan la masa muscular en pacientes mayores de 65 años. Por tanto, es una forma de prevención. Necesitamos movernos. Y movernos bien. Y movernos con supervisión de un profesional. Este estudio se ha movido un poco, bueno, pero sí se ve. Este estudio es de... Me pareció curioso porque es envejecimiento activo en atención primaria, que es una cosa que debería, aquí a nivel regional, también deberíamos implantar la figura del fisioterapeuta en los servicios de atención primaria. Esto es de Barcelona, ¿vale? Y se hizo un estudio con unas 200 personas y el programa era un programa de ejercicios guiados por un fisioterapeuta realizados 1 hora a la semana, fijaros, 1 hora a la semana, y que incorporaba ejercicios de resistencia, equilibrio y flexibilidad y que se modulaba para ver la capacidad de los participantes. Y se demostró a los 3 y a los 6 meses, con revisiones, que mejoraba la fuerza, el equilibrio y la velocidad de la marcha. Si esto se hiciera, pues si el médico de atención primaria nos derivara a programas de envejecimiento activo con fisioterapeutas en sus centros, en los centros de salud, pues fijaros qué avance podríamos tener a nivel social y a nivel sanitario. Otro ejercicio, que lo busqué porque también es muy interesante, porque habla de la economía, claro, de la reducción de costes que le supondría a la administración que la gente envejeciéramos de forma activa. Pues el entrenamiento de eso debía ser de intensidad moderada y vigorosa, al menos 2 veces por semana, con una duración de 60 minutos, y se redujeron notablemente los beneficios costo-efectividad. O sea, no quiero entrar en números, pero se ahorraría muchísimo dinero si a nivel social, bueno, a nivel sanitario en este caso, se invirtiera en fisioterapia para reducir o por lo menos alejar o retrasar cuanto más posible el envejecimiento y la dependencia, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos entrando en el siglo bueno, que estamos ya de pleno en el siglo de la geriatría. Quizá pues, no llegaremos a verlo, a lo mejor muchos de nosotros ya no estaremos, por desgracia, al final del siglo ya no llegaremos, pero bueno, es un problema que viene a nuestras generaciones venideras. Vale. Como he comentado en este artículo anterior sobre la osteoartritis, quería aprovechar que esta es la semana de la fisioterapia a nivel... El día 8 se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, ¿vale? Y entonces este año va dedicado a la artritis. Y que quiero deciros que la artritis, una de las principales mejorías que pueden tener la artritis es que sea tratada por un fisioterapeuta, ¿vale? ¿Cómo te puede ayudar un fisioterapeuta? Pues formamos parte de equipos multidisciplinares que pueden ayudar a controlar la artritis, diseñando programas de ejercicios específicos para esta enfermedad, que es una enfermedad autoinmune que afecta pues, a nuestras membranas, a nuestros receptores de las articulaciones. Normalmente la artritis comienza a nivel de una sola articulación
y el dolor suele ser muy doloroso por la mañana cuando nos levantamos. ¿Por qué pasa eso? Porque por las noches el líquido de la membrana sinovial que tenemos tiende a soltar el líquido. O sea, cuando más suelta el líquido es por la noche. Entonces, cuando nos levantamos con mucho más entumecidos, con las manos mucho más dolorosas y etcétera. Cuando esas articulaciones empiezan a pasarse a otras articulaciones, ya no solo te duele la muñeca, sino el codo o el hombro o la rodilla, ya hablamos de enfermedad reumática. Ya no solo artritis, sino que ya nos metemos en una combinación de síntomas que ya nos han llevado a llamarlo enfermedad reumática, que también se puede tratar. La artritis tiene muchas variantes, no solo está la artritis reumatoide, sino también tenemos la artritis inflamatoria la artritis metabólicas, que sería la conocida como la gota, es otra forma de artritis, pero bueno, por otro tipo de proceso. En definitiva, que con actividad física regular y ejercicio, pues el tratamiento de la artritis puede mejorar y ofrecer muchos beneficios a nuestra salud. Así que, aprovechando que contigo, cuando más lo necesitas, pues los pacientes de artritis les decimos desde aquí que por el Día Mundial, que se celebra el 8 de septiembre, nosotros estamos con ellos. Vale, y para terminar, he querido poner esta diapositiva como los desafíos que le esperan a la fisioterapia, ¿vale? Seguimos teniendo un ratio insuficiente de fisioterapeutas en los centros de día y en residencia. Ahora mismo estoy en un grupo de WhatsApp que habrá unos 300 o 400 fisios de la región, y es que es dificilísimo encontrar un fisioterapeuta. O sea, la gente está teniendo auténticos problemas para encontrar un fisioterapeuta que trabaje en una asociación, que trabaje en una residencia, que trabaje en un hospital privado. O sea, había una oferta hoy, ahora mismo, dice, por favor, necesito un fisioterapeuta urgente en un hospital privado de Cartagena, y le daba igual que fuera jornada completa, 2 medias jornadas, el hombre quiere contratar fisioterapeuta y no hay. Y vamos hacia un envejecimiento activo de la población. O sea, hay que aumentar el ratio de fisioterapeutas, sobre todo en residencias, centros de día, y si fuera la sanidad pública, pues sería lo ideal. Recibir una formación especializada en el área. Tampoco nos vale cualquier fisio. O sea, no puede ser que si estamos trabajando con atención temprana, el fisioterapeuta no conozca la atención temprana. Si está en educación, no conozca el sistema educativo. Si está en geriatría, no sepa procesos de envejecimiento y todo eso. Hay máster y hay muchísimas formaciones en esto. Nosotros aquí en Murcia contamos con un máster en envejecimiento que lo da la Universidad de Murcia. Entonces, pues si trabajas en un geriátrico, que mínimo que tengas un poco de formación, porque al final lo que necesitamos es que se nos reconozcan unas ciertas especialidades de la fisioterapia. La primera, que creo que va a ser la fisioterapia respiratoria, la primera especialidad. Esperemos pronto, que estamos en proceso. Está previsto que entonces al final vamos a ir a eso. Igual que los enfermeros tienen pues las matronas y nosotros tenemos que ir a la especialidad. Y bueno, también una mayor participación en los programas de salud, que la comunidad y el ayuntamiento cuente con la fisioterapia a nivel regional y a nivel municipal para llevar a cabo programas activos y fuertes de atención a la salud. Y ya con último una reflexión, y es que realmente los mejores resultados en geriatría y en discapacidad también pasa. No se obtienen con técnicas que se nos enseñan, sino lo mejor es trabajar con cariño, con empatía, con diversión y con respeto. Que eso también es una cosa que la fisioterapia pues está en auge con esos temas. Y muchísimas gracias. Ya está. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, qué interesante. Ay, no se me oye. No sé dónde. Ahora sí. Qué interesante la charla de María José, qué interesante la charla de Jorge. Bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta para él. Aquí. Tu jefa. Hola, buenas tardes. Buenas. En principio, agradecer de vuestra invitación. Es una tarea importante que tenemos el movimiento asociativo, la mayoría de los centros de rehabilitación que contamos con esta gran figura. Es una pregunta que tú has hecho mención de ello,
que con el paso de los años y de forma histórica todavía no he llegado a entender por qué esas reticencias, ¿no?, entre los médicos rehabilitadores a la hora de ofertar a nuestros usuarios la fisioterapia. Es decir, somos conscientes de que la fisioterapia no significa que a nuestros usuarios los vayas a echar a andar, pero sí que les da una calidad y sobre todo pues esa empatía, ¿no?, de que a pesar de poder tener esas limitaciones, pues vas a tener esa calidad de vida en el usuario. Pero os pongo un ejemplo. Esta mañana una mamá me decía, es que el rehabilitador me ha dicho no a recibir tratamiento de fisioterapia. Sigo entendiendo el por qué existe esa limitación, ¿no?, entre un profesional en medicina y un fisioterapeuta. Y que intentaremos conseguir, haciendo llegar a la Administración la importancia de poder tener esos servicios para nuestros usuarios y que no tener que optar a residencias de mayores para poder tener esa calidad en el servicio. Y bueno, y seguiremos ahí, como tú bien sabes, ¿no?, en la FADIF. Claro que sí. A ver, lo que ha dicho yo... Aplaudir. Lo que ha dicho es muy importante, o sea, es un tema de vanguardia. Siempre nosotros en la Junta de Gobierno hemos hablado mucho de ese tema, el tema de los médicos rehabilitadores y los fisioterapeutas. Pero yo me he encontrado de todo. O sea, es verdad, he encontrado profesionales muy comprometidos con la fisioterapia y sabiendo perfectamente definir sus funciones con las nuestras, y otros profesionales que se ven un poco atacados porque piensan que nosotros les robamos un poco del campo que ellos utilizan, pero realmente ellos es que no abarcan esas competencias realmente. O sea, nos podemos meter en un jardín. No, la realidad es que cada vez se va poniendo de manifiesto que el papel del fisioterapeuta en la mayoría de patologías, la mayoría de pacientes, no es necesario la figura del médico rehabilitador en algunas ocasiones, porque nosotros desde nuestro colectivo así lo reivindicamos. El fisioterapeuta puede trabajar con cualquier médico especialista, no solo con el médico rehabilitador, con cualquier médico especialista, cardiólogo, neumólogo, traumatólogo, pediatra. Entonces esa es nuestra reivindicación. Por supuesto que nosotros abogamos por el trabajo multidisciplinar y en algunas circunstancias y en algunos servicios en algunos servicios de los hospitales, pues el trabajo multidisciplinar es con el médico rehabilitador y a veces es muy bueno. Entonces nosotros no vamos en contra de nadie, todo lo contrario. Creemos que la figura principal y lo que debemos de defender es el papel del paciente. El paciente por encima de todo. Un paciente no puede estar esperando un año en lista de espera a que lo vea el médico rehabilitador para que lo trate el fisioterapeuta, cuando el fisioterapeuta podría tratarlo desde... Claro, se hace un embudo, estamos con un embudo que parece que tenemos que esperar que el médico rehabilitador nos dé el visto bueno para tratarlo. Lo ideal sería, por ejemplo, que desde atención primaria, el mismo médico de atención primaria, nuestro médico de cabecera, pudiera derivar al fisioterapeuta. En algunas cosas... La derivación directa de la atención primaria se da. Lo que pasa es que al final el fisioterapeuta de atención primaria recibe interconsultas del médico de cabecera, interconsultas del especialista del hospital. Al final es como donde al pobre le llega todo. Entonces, claro, los fisioterapeutas de atención primaria van desbordadísimos. Porque las patologías tampoco se ven. Hay un tipo de patología para atención primaria y otro tipo de patología para atención especializada. Claro. Y al final hay veces que cae todo, le llega todo al fisioterapeuta de atención primaria. Realmente no está ejerciendo el papel que debería. Entonces, poco a poco, y yo creo que cada vez un poquito más, estamos consiguiendo que realmente valoren la fisioterapia de esta manera. ¿Cómo se valora desde la administración? Pues obviamente contratando y dando más plazas para fisioterapia en la sanidad pública. Haciendo eso, no es que vayamos en contra de los fisioterapeutas que tienen su clínica privada, todo lo contrario. Creo que cuanto más valor se le dé socialmente, mejor vamos a funcionar todos. Creemos que esa reivindicación es fundamental y el papel del fisioterapeuta en la sanidad pública creemos que es
indispensable, que es necesario. Es necesario que haya más fisioterapeutas y, por supuesto, que haya una sintonía de trabajo entre todos los servicios, incluido el servicio de rehabilitación y los fisioterapeutas. Lucharemos junto con el movimiento asociativo para conseguir eso. Al final, hay muchos pacientes que no pueden permitirse pues, ni una residencia privada, ni un fisioterapeuta a domicilio cuando tiene un hijo. Hay muchas familias que no pueden permitirse. Sí, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Tenemos en Murcia a cualquier persona que sufre un accidente de tráfico grave, lo derivan a Barcelona, al Instituto Guttmann de Barcelona. No lo atienden aquí en la región de Murcia. Igual que cuando tienes una lesión medular, tampoco te quedas en Murcia, tienes que ir a Toledo. Entonces, son cosas que podrían cambiar. Porque ¿por qué no traemos aquí a los especialistas y formamos aquí a la gente en un edificio aquí en la región que no tenga que la gente? Porque la gente a nivel social es muy complejo. La familia tiene que dejar de trabajar para irse con el hijo a Barcelona, alquilar un piso en Barcelona, costearse el piso, vivir en Barcelona los 5 o 6 meses que estoy su hijo ingresado en esa clínica, que te mandan desde la Risaca. O sea, te derivan desde la Risaca directamente, te hacen los papeles para ir allí. ¿Pero por qué tienen que ir allí y no aquí? O sea, eso lleva muchísimos años y lo hemos normalizado totalmente, pero realmente en la Asociación de Daño Cerebral, toda la mitad de gente que tiene daño cerebral ha ido al Instituto Guttmann. Incluso algunas familias se han conocido allí. Y estando allí, pues tú eres de Murcia, pues qué bien, pues menos mal, porque casi cuando volvamos, a ver dónde lo llevas. Y se conocen allí y han pasado y tal, y luego a lo mejor coinciden en el centro de día de Murcia. Pero se han conocido allí. Y realmente eso podría cambiar. O sea, tendríamos que dar una vuelta y, no sé, a quién hay que llamar a la puerta, pero son cosas que, ¿por qué lo trata un fisio allí? El fisio de allí de Barcelona, pues perfectamente lo podríamos tratar aquí. De forma más aguda. A mí me llegan un paciente más cronificado, un paciente que ha pasado ya, por lo mejor, un año de rehabilitación intensa en Barcelona, cuando llegan aquí, pero ¿por qué esa rehabilitación no la hacemos en Murcia? ¿Cuánto se podría hacer? Y se ahorrarían costes. Claro. Ahí, ¿verdad? Sí, ahí. Habéis sacado Ha sacado lo de Guttmann. Bueno, pues el caso de mi familia, vamos a Toledo 2 veces al año en periodos de 2 semanas y 2 semanas. El ir a Toledo, ¿por qué? Pues porque está el Locomat. Bueno, y la rehabilitadora allí, que es una máquina en el caso. Entonces, claro, nos estamos juntando varias familias para conseguir que el Locomat llegue aquí a la Risaca, por ejemplo. Pues perfecto, sí que sería ya, pero la respuesta es que hace falta 2 o 3 fisios más. O sea, entonces nos encontramos con un muro y, en fin, esa es la realidad nuestra. Pues, sí, la conozco perfectamente. Dejar trabajo, hijos mayores que tengan que quedarse y, en fin, un jaleo. Entonces, pues no sabemos a qué puerta más llamar, o sea, o cómo movernos para que sea posible eso, que tampoco es mucho. Locomat y gente formada. Entonces, pues... Recogemos el guante, yo creo que desde el colegio a ver si podemos... Es que en algunos casos son muy sangrantes, hay algunas cosas que yo no lo puedo entender, pero... Quizás, efectivamente. Y además, lo primero del Guttmann te lo dicen a los 15 días de estar en la UCI. Vete a Guttmann. Te vas a demanda. ¿Y qué hago allí? Y después allí tampoco... que al final es eso, que al final allí pues son especialistas porque tienen también mucha maquinaria, pero esa maquinaria si estuviera en Murcia sería igual de bueno. Sí, al final esa familia que llega a ese Instituto Guttmann, por ejemplo, llega con esa esperanza de que piensa que van a trabajar con su hijo 5 horas cada día y luego se encuentran con la triste realidad que es una sesión el lunes de psicólogo, el martes el fisio, el martes y realmente dicen y es que en Murcia teníamos mejor trato. En la Risaca venía el fisio por la mañana y venía el fisio por la tarde. Al final nos encontramos con esa realidad que quizás vendemos algo, mandamos a la gente hacia afuera y no valoramos lo que tenemos dentro. Yo conozco familias que han ido a Sevilla. Conozco familias que van y vuelven varias veces por semana a Yecla, porque en Yecla hay otro centro que tiene una tecnología que podría estar en la Risaca perfectamente y hacen el desplazamiento a Yecla con lo que supone ciertos pacientes muy complejos
de montarlo en el coche 1 hora de camino para una sesión de tratamiento para otra hora de vuelta. Y se te pasan 3 horas durante 2 o 3 días por semana. La máquina para el caminar. Sí, es el Locomat, es eso. Lo tienen allí en Yecla, pero claro. Es una empresa privada, claro. Es un privado que encima te cuesta y no está cerca. Para la gente de Yecla está muy bien, pero todo el mundo tampoco puede ir a Yecla. Y viene gente de España a Yecla, en muchos sitios. Va gente allí. No entiendo que tampoco es tan costoso traer un Locomat a Murcia, por ejemplo. Desde las administraciones yo puedo comprender, bueno, creo que todos podemos hacerlo, que a veces, pues bueno, estamos hablando de, no sé, 100.000 euros, más 2 fisioterapeutas, 50.000 más, que sí que es dinero, pero a veces, pues a lo mejor no todos los años se puede invertir en eso, sino que un año se invierte en esto, otro año se puede invertir en otra cosa. Al final se trata de insistir. Pero, Ángeles, lo que les cuesta el llevarnos a Goodman o a Toledo, por supuesto. Que sí. Es que lo ven más cómodo el llevarnos, el derivarnos, no lo sé. Por quitarse un... Le sale más barato mandaros para allá. A veces yo creo que a lo mejor ni valoran eso, es simplemente el modus operandi de que persona necesita, el médico lo ha derivado a Barcelona, a la Goodman, se le envía. Pero porque ese recurso no está establecido en Murcia. Si el médico supiera que en Murcia se hace eso, claro, pues no te llevaría... Es que allí no hay nada que no se pueda hacer aquí. O sea, yo... en uno de mis viajes a Barcelona pasé por allí, estuve un poco en las instalaciones, es verdad que no tuve mucho contacto con los fisioterapeutas de allí, pero sí que vi las instalaciones y es que tampoco en Murcia podríamos tener eso. A mí me dijeron, a Goodman no hace falta ir. Si te quedas en Murcia, también vas a salir para adelante. Así que... Claro. Cogí a Ángeles y empecé el camino. Sí, es verdad. Nosotros recogemos esa petición porque al final es para todas esas personas que lo necesitan. Y bueno, poco a poco lo conseguiremos. Somos muy pesados los fisioterapeutas. Bueno, pues nada, me gustaría agradecer, para cerrar el acto, la jornada, me gustaría agradecer de nuevo, y aunque no nos acompañan, el haber estado con nosotros en la inauguración, la directora general de Asistencia Sanitaria, Isabel Ayala, la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, Ascensión Carreño, y me gustaría agradecer la presencia de la jefa de servicio de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Murcia, Begoña. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado de un poquito de fisioterapia. Y bueno, encantados de colaborar con el Ayuntamiento de Murcia, con la comunidad autónoma. Esperamos que esta sea la primera de muchas de las charlas, jornadas que donde divulguemos la fisioterapia. Y bueno, muchas gracias de nuevo a María José y a Jorge. Han estado súper bien vuestras charlas, nos habéis acercado a ese mundo de la educación y al mundo de la discapacidad y de los mayores. Creo que hemos podido trasladar la importancia de cuidar y tratar a los más pequeños porque son el futuro y a los más mayores porque son nuestro presente. Muchas gracias por vuestra asistencia y ahora podemos disfrutar de un café y una fruta. Una merienda fisio saludable, nos encanta ahora ponerle el fisio delante de a todos. Una fisio merienda. Pues muchas gracias por asistir.